Buenos días, amados hermanos. Un placer estar de nuevo con ustedes. Era parte del primer versículo de esta salutación. Está tan nutrida esa primera expresión del apóstol Pablo que, cuando terminamos con 18 páginas, y eso es demasiado. Un sermón debe de tener entre 12 y 13 páginas, porque si no, con todo lo demás que le agregamos en el momento, se nos hace muy tarde. Entonces tuvimos que dividir el estudio de este párrafo en dos domingos. Les ruego que se pongan de pie y vamos a leer juntos la palabra de Dios, que dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Oremos una vez más. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos hoy de reunirnos en este lugar. Señor, queremos aprender más de ti, queremos buscar tu rostro, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Y para eso pedimos tu ayuda, oh Dios. Queremos hacer todas las cosas bien. Queremos también interceder en oración por todos nuestros hermanos que hoy están de viaje, disfrutando tiempo con familiares y otros seres queridos. Te pedimos, Padre Santo, que la bendición que nosotros vamos a recibir de ti hoy aquí, la extiendas a todos nuestros hermanos donde quiera que ellos están en este día. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Bueno, Tito, si acaso usted no sabía, Tito, muy parecido a Timoteo, fue un hombre joven que había ayudado a Pablo en varios de sus viajes misioneros. En el versículo 4 de esta salutación, vemos que Pablo se dirige a Tito igual que se dirigió a Timoteo, diciendo que Tito era un verdadero hijo en la común fe. Entonces, al Pablo llamar a Tito un hijo en la fe, eso nos hace a pensar que probablemente Tito fue ganado por la predicación del apóstol Pablo. En alguna iglesia, en algún lugar, él escuchó el mensaje de salvación a través del apóstol Pablo, y Pablo lo guió a los pies de Cristo. Después que Timoteo y que Tito fueron ganados para Cristo por medio de la predicación de Pablo, ellos fueron discipulados y entrenados como muchos otros colaboradores de Pablo, y luego ellos se pusieron a disposición y a la dirección del apóstol Pablo, que los enviaba a ellos en diferentes misiones para organizar, para dirigir, para establecer ancianos en las nuevas iglesias que se estaban formando. Es más, aquí vemos en el versículo 5 de la salutación que Pablo le dice a Timoteo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Fíjense, la isla de Creta, mis amados hermanos, está en la parte del noreste del mar Mediterráneo. O sea, está a un charco, a un brinco de un charco de la Tierra Santa. Allí Pablo había enviado a Tito, y como vemos, la tarea de Tito no era nada fácil,
porque Tito tenía la responsabilidad de corregir varios asuntos que estos cretenses estaban haciendo o estaban teniendo que no eran buenos. Pero bueno, vemos también la extensión del mensaje del Evangelio, porque ya en esa pequeña isla aparentemente habían surgido varias iglesias. Por eso Pablo le dice para que estableciese ancianos en cada ciudad, en la isla de Creta. Ahora, los cretenses, mis amados hermanos, ellos eran personas un poco difíciles. Es más, el apóstol Pablo en esta misma epístola, en el capítulo 1, versículos 2 y 13, fíjese los prejuicios que la gente tenía acerca de estos cretenses. Uno de ellos, dice Pablo, su propio profeta dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y Pablo añade, este testimonio es verdadero. O sea, esta gente allí eran esa clase de personas, mentirosos, vagos, glotones ociosos, malas bestias. Pobrecito Timoteo, nos damos cuenta ahora que la tarea de Timoteo no era nada fácil. Pablo manda a Tito diciendo: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos para que no se comporten como lo que ellos eran, sino para que se comporten ahora como lo que son. Mis amados, yo solo quiero mostrarle en esta mañana 3 cosas importantes que se encuentran en el primer versículo de esta salutación. Yo creo, esta es una opinión personal, yo creo que si la Biblia solamente tuviera una sola página, las verdades en estos 4 versículos, o sea, la salutación completa, las verdades que vamos a estudiar allí esta semana y la próxima, estuvieran en esa página. Fíjate si son importantes para nosotros. Parece que es una salutación que cualquiera la lee y piensa que allí no hay nada. Pero te digo, vuelvo y repito, si la Biblia solo tuviera una sola página, las verdades en esta salutación de la carta de Pablo a Tito se encontraran en esa página. Yo estoy seguro que es así. Así que hoy vamos a estudiar varias cosas, 3 en este primer versículo, que son cosas que ya ustedes y nosotros debemos saber. Debemos saberlas porque son cosas importantes para poder vivir una vida cristiana normal y exitosa. Dicho sea de paso, permítame hacerle un poquito de promoción a las clases que vamos a comenzar esta semana. No pudimos hacerlo la semana pasada porque no había concluido. Pero les digo, mis amados, que yo por varios años ya he sentido pues una carga bien grande debido a que pensamos que la mayoría de los cristianos aquí en esta ciudad, y es posible de lo que está pasando aquí en esta ciudad se puede encontrar en todas partes. Me refiero al mundo hispano. Al mundo hispano. No tengo ningún contacto realmente con las iglesias americanas aquí en los Estados Unidos. Pero en el mundo hispano yo temo que los cristianos no están viviendo una vida cristiana normal. Es sencilla, es normal. Y la razón por la cual no están viviendo una vida cristiana normal es porque están siendo enseñados algo que no es normal. Los cristianos de hoy en día están siendo enseñados que la vida cristiana, yo lo oigo en la radio todos los días, y me hierve la sangre por dentro cada vez que yo oigo a un ministro decir que la vida cristiana es una vida sobrenatural. O sea que todo depende de un milagro.
Y lo único que tú tienes que hacer para recibir tu milagro es ascender por una escalera imaginaria que nos lleva a otro nivel o a otra dimensión. Es increíble. Entonces los cristianos piensan que todo en la vida cristiana depende de un milagro. Tú sabes que tienes que tener fe para que Dios haga un milagro y otro milagro y un milagro tras otro milagro, una vida cristiana sobrenatural. Bueno, mis amados hermanos, no negamos que por el simple hecho de que hemos sido salvos por la gracia de Dios, eso es algo sobrenatural, porque fue Dios quien lo hizo. Pero nosotros entendemos que la vida cristiana no se vive en la cumbre de la experiencia cristiana, en la cumbre de la experiencia espiritual. La vida cristiana normal, ¿sabe qué? Se vive en el valle, no hay arriba en las montañas. ¿Tú sabes? La vida cristiana normal, para que ustedes que han ido por allá, se vive en Pigeon Forge and Gatlinburg, but not on the top of the mountain. Pero no hay arriba en la montaña. Entonces, por esa carga, decidimos escribir una serie de estudios. Esta semana vamos a tener el primer estudio. La vida cristiana normal comienza con algo que nosotros no podemos producir. Así que saca tus manos de esa experiencia. Es el consejo que yo te doy. Porque no es algo que nosotros producimos. Es algo que Dios hace en nosotros y por nosotros. Pero te digo que hay varias cositas en el texto, que ya no lo tengo aquí, pero se lo voy a volver a poner. Tú sabes, varias cositas en este primer versículo que yo creo que son imprescindibles para nosotros vivir una vida cristiana normal y exitosa también. Y la primera cosa que vemos aquí es que Pablo dice que él era un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. ¿Sabían ustedes, amados hermanos? Y esto es algo que todos nosotros debemos de saber. Todos nosotros, los que hemos creído, los que hemos sido salvos, hemos sido hechos esclavos de Dios, siervos de Dios y de su justicia. O sea, si tú eres salvo en esta mañana y te encuentras aquí, tú has nacido de nuevo y tú lo sabes, y el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Bueno, si tú no lo sabes, déjame ser el primero en avisarte que ya tú eres un esclavo. Ese es uno de los resultados gloriosos de la experiencia de salvación. Somos esclavos de Dios y de su justicia. No hay opción allí, mis amados hermanos. Todos aquellos que Dios recibe como hijos, ahora son esclavos de su justicia. ¿Sabe lo que eso significa? Un cristiano nacido de nuevo no puede hacer lo que le da su realísima gana. No, Señor. No podemos. Nunca vamos a ser felices. Pero yo sé que hay muchos ministros aquí en esta misma ciudad, y yo lo sé porque yo los escucho a diario, que cuando ven a un cristiano atribulado porque está pecando contra Dios, no se está comportando como un esclavo de la justicia de Dios, y entonces ese cristiano tiene un tumulto de emociones y de problemas internos y bueno, y los problemas exteriores. Muchos pastores le dirían a ese cristiano: tu problema es un demonio que ha regresado a tu vida y te está estorbando, oprimiendo. Ay, mi madrecita. Decirle a un cristiano que su problema es que él tiene un demonio. O sea, tú tienes que, procesa eso.
Cristo te salvó, te trasladó del reino de Satanás al reino del amado Hijo de Dios, te selló con el Espíritu Santo tu corazón. Oye, es una locura pensar que un demonio va a volver a entrar en la vida de un verdadero cristiano. Eso es una locura. Pero bueno, como eso es lo que se les dice a los cristianos, eso es lo que ellos creen. Y aquí en Miami tú vas a encontrar a 10 por $1 ministros que se han convertido en espiritistas en el nombre de Cristo. Y lo que están haciendo son cultos espiritistas. Le están haciendo un despojo a la gente para liberarlos a ellos de los demonios que ellos creen que han regresado a su... ¿Cómo van a poder vivir una vida cristiana normal si no se dan cuenta, si nadie les dice que lo que ellos están experimentando es la disciplina de ese padre que los recibió a ellos por hijo? No podemos vivir como nos da la gana, porque hemos sido comprados por precio y ya no somos nuestros. Tenemos que glorificar a Dios en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, los cuales ahora le pertenecen a Dios. Él pagó el precio de nuestra redención. Y fíjense cómo el apóstol Pablo lo dice aquí. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Tú sabes que de vez en cuando tú vas a encontrar a un cristiano sin vergüenza. Tú sabes, que piensa que no, la gracia de Dios me perdona todo lo que yo hago. Y tú sabes, ya no importa lo que yo hago porque la gracia de Dios siempre me va a agarrar. Ese es un cristiano sin vergüenza, que está abusando de la gracia de Dios que le salvó, que está, tú sabes, que como Pablo 2 veces en este capítulo dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. No. Y entonces aquí explica más detalladamente en este pasaje por qué no podemos pecar. Pablo dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Sigan el pensamiento. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, dice. Subraye esa frase. Fuimos entregados. Yo creo que si la mayoría de los cristianos hubieran sabido antes de aceptar a Cristo, oye, si tú tomas esta decisión, sí, Dios te va a librar de la esclavitud de tus pecados, pero te va a entregar a una forma de doctrina que ahora te dice que tú eres un esclavo todavía. Pero ahora eres un esclavo de la justicia de Dios. Lo único que ha cambiado en la vida de un cristiano es el amo. Antes éramos esclavos de Satanás, hijos del diablo, dice la Biblia. Pero cuando nos convertimos, enseguida, fíjate que no dice que tú entras en esa posición, no dice que tú y yo la buscamos. No. Oye, si la mayoría de los cristianos hubieran entendido cuando se le predicó el evangelio de que ellos iban a tener que dejar de pecar, la mayoría de ellos no hubiera aceptado a Cristo. Te digo que la mayoría, si ellos hubieran entendido que ahora yo voy a ser un esclavo de la justicia, the righteousness of God, la mayoría no lo hubieran aceptado. Yo vivo convencido que la mayoría de la gente, ¿tú sabes por qué ellos aceptan a Cristo? ¿No tienen ninguna idea? La mayoría de las personas que aceptan a Cristo lo aceptan porque no quieren ir al infierno. That's it.
Pero solo Dios sabe si una persona que cuando aceptó a Cristo lo único que tenía en mente, oye, yo no quiero quemarme, yo no quiero estar en el horno, yo no quiero estar en el lago de fuego. Solo Dios sabe si esa decisión que tomó esa persona fue una decisión genuina que causó este cambio. Solo Dios sabe. Tú sabes. Porque imagínate tú, si un evangelista le predicara a la gente y les dijera, oye, en el instante que tú crees en Cristo, te vas a convertir en un siervo de Dios, en un esclavo de Dios y de su justicia. Mis amados hermanos, la mayoría de los cristianos que están en nuestras iglesias hoy en día buscaron un Salvador para que los salvara de sus pecados. Pero no estaban interesados en un Salvador que iba a venir a su vida para quitarles los pecados. No, ellos no estaban interesados en un Salvador así. No, yo quiero un Salvador que me salve de las llamas del infierno. Pero nadie me dijo a mí que yo iba a tener que vivir ahora de acuerdo a la justicia de Dios. Bueno, si tú no sabías eso, permíteme ser la primera persona que te lo diga. Permíteme. Porque tu vida cristiana te va a ir muchísimo mejor si tú entiendes el cambio que Dios hace y la forma que hice yo aquí. La forma en que dice que fuisteis entregados. Si Dios nos entregó a esa condición, yo creo que Dios sabía que si Él nos hubiera dicho, no, pero mira, déjame decirte las consecuencias de yo entregarte. La consecuencia es que ya tú no vas a ser dueño de ti mismo. La consecuencia es que tú vas a tener que ahora vivir de acuerdo a la nueva naturaleza que yo te voy a poner en ti, y tú vas a tener que obedecerme. Tú vas a tener que vivir de acuerdo a mis mandamientos. ¿Cuántos de ustedes entendieron eso antes de aceptar a Cristo? Tú sabes, ¿verdad que yo no lo entendía? O sea, a mí no me lo explicaron así. Pero bueno, yo me alegro. Yo me alegro que Dios me obligó, me entregó a esa forma de doctrina. Porque yo no hubiera venido por mi cuenta. Yo también hubiera dicho, wait, one moment. ¿Qué es eso? Que yo voy a tener que ser ahora un siervo de Dios y de su justicia. Wait a minute. Dios sabía que la mayoría de nosotros no hubiéramos venido a Cristo de esa forma. Es por eso que Él nos entrega. Pero lo hace, señores, para nuestro bien. El problema es que nosotros pensamos, erróneamente pensamos, que el pecado es algo bueno, pero que Dios, siendo que Él es un ogro, Él no quiere que nosotros disfrutemos del pecado, y por eso Dios dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Porque nosotros pensamos para nuestro propio mal que el pecado es algo bueno. Sin embargo, nuestro Padre que nos conoce, porque Él es nuestro creador, sabe que el pecado es como un cáncer que nos está comiendo la vida y que nos va a matar. Entonces Jesucristo vino, mis amados hermanos, no para perdonar nuestros pecados y salvarnos del fuego del infierno. Jesucristo vino para quitar nuestros pecados. ¿Y cómo es posible que los cristianos no sepan eso? Si la primera vez que Juan el Bautista vio a Cristo acercándosele para que Juan le bautizara, Juan señaló a Cristo diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita, señores, que quita el pecado del mundo. Así que si tú aceptaste a Cristo y tu vida está jorobada,
tus emociones están y te sientes deprimido y frustrado y tienes problemas y no es un demonio, es tu Padre Celestial que te está ayudando a conformarte conforme al plan que Él tiene para tu vida y la vida mía. Es así. Fíjate lo que Pablo continúa a decir: fuimos entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Dicho sea de paso, este término, siervos, es el mismo término de un esclavo. No es que nosotros le brindamos servicio a la justicia de Dios, no, sino es que somos esclavos, porque no hay forma de zafarte, no hay forma de liberarte de tu nuevo amo que te ama y que quiere quitar tus pecados. No hay forma. Somos esclavos, comprados. La única diferencia es que ahora tenemos un diferente amo, uno bueno. Viniste a ser siervos de la... Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad cuando no éramos salvos, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo dice, oye, get with the program. Tienes que andar de acuerdo a esta forma de doctrina en la cual fuimos entregados por Dios. Nos tenemos que comportar como lo que somos. Si no, yo te tengo lástima. Te tengo lástima. Si tú piensas que tú puedes vivir haciendo lo que te da la gana, porque la salvación es por gracia y no es por obras, y entonces tú vas a hacer lo que te da la gana, vas a vivir bajo una constante disciplina. Es más, el autor del libro de los Hebreos dijo que el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más otro sacrificio por sus pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios y a cualquier cristiano que piensa que él puede darle la vuelta a esto que Dios está haciendo en su vida. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. I mean, my goodness. Eso es algo que ya nosotros debemos de saber. Así que no es un demonio, no es una maldición generacional, no es ni siquiera un pecado generacional que tú estás arrastrando en tu vida. Tu problema es Dios, tu Salvador. Ese es tu problema y mi problema. Cuando no nos da la gana someternos a la justicia de Dios, vamos a tener un gran problema con nuestro Padre Celestial, mis amados. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Justicia no podíamos producir. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Entonces yo estoy seguro que muchos de ustedes les da vergüenza que los hermanos aquí sepan las cosas que hacíamos antes, ¿no es verdad? Oye, me da vergüenza. Yo no les he contado a ustedes ni una tercera parte de las cosas que yo hago, porque me dan pena, me da vergüenza. Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mis amados hermanos, debemos saber, a mí si tú no lo sabías, entiéndelo ahora, que hemos sido librados de la esclavitud del pecado y de la muerte, pero ahora somos siervos
de nuestro amo que nos libertó. Y vuelvo y repito, esta no es una esclavitud opcional. Que un cristiano puede decir, ok, yo la quiero. Y otro cristiano puede decir, no, yo no la quiero. No, you gotta be kidding me. ¿Acaso alguien ha resistido la voluntad de Dios? You better believe que no hay hombre que pueda resistir la voluntad de Dios. No hay hombre que después que ha sido salvo pueda decirle a Dios, no me da la gana ser un siervo de tu justicia. Que se atreva a decir algo así. Que se atreva. Mis amados. Ahora, somos siervos de Dios. Pero fíjate, cuando Pablo estaba hablando aquí en su carta a Tito, diciendo que él era un siervo de Dios, Pablo no se estaba refiriendo a esta servidumbre a la cual todos nosotros, sin excepción, hemos sido entregados, sino que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a que él era un esclavo, un siervo de Dios voluntario. O sea, por su propio deseo, su propia voluntad. Siervo en este versículo, en la carta de Pablo a Tito, describe a un esclavo que después que su amo le dio libertad, el esclavo quiso quedarse sirviendo a su amo. Y eso era algo que sucedía en Israel, porque cada 7 años había una ley que los judíos, se habían tomado a uno de sus hermanos como esclavo, hermanos israelitas como esclavo, los tenían que dar libertad después de 7 años. Pero muchos esclavos decían, no, wait a minute, a mí me gusta como tú me tratas, tú eres un buen amo. Y yo escojo quedarme aquí sirviéndote a ti como un esclavo. Eso es lo que yo deseo. Entonces a los esclavos que habían sido puestos en libertad, pero decidieron regresar y quedarse con su amo, le partían aquí la oreja. ¿Cómo se llama esta parte de la oreja? The earlobe. El lóbulo. Le rajaban el lóbulo de la oreja y esa era señal de que ellos eran esclavos voluntarios. Bueno, hoy en día los jóvenes locos, tú sabes, que se están pinchando el cuerpo por todas partes. De vez en cuando yo veo a un bobo de la yuca de eso con algo que él se ha atravesado por aquí o hasta un bobo. Mira, este sí fue bobo, porque tenía un aro como un cochino, tú sabes, como un chancho, como un cerdo. Un chancho se había puesto una argolla. Estúpido. Yo no sé qué le pasa a la juventud de hoy en día. Y hombres y mujeres hacen lo mismo. Y perdónenme esta locura, pero cada vez que yo veo a una dama manchada de tatuajes, a mí eso me revuelve el estómago. Yo no le hablara a una mujer así, si pudiera evitarlo. Te digo la verdad. Yo le dije a una hermana de esta iglesia un día, hermana, perdóname, tú no tienes ningún tatuaje. ¿Y tú sabes lo que me dijo? Y si los tengo, no se los puedo enseñar. Porque se los ponen en los senos, aquí atrás. Señores, no se pongan nada sobre la piel que no, después de tu próximo baño, no se te va a borrar. Todos nosotros, los que hemos creído, hemos sido hechos siervos, esclavos de Dios y de su justicia. Pero todavía nos falta dar un paso más. Nos falta decidir que queremos ser siervos voluntarios de nuestro Dios. Y esa es una decisión que 10%, más o menos, quizás un 12%, de los hermanos que domingo tras domingo se sientan en esta iglesia, 10 o 12% han decidido
que ellos quieren servir a Dios, al Dios que los rescató, que los salvó, al Dios que les ha hecho tanto bien. No, pastor, póngame a barrer aunque sea. Yo quiero servir, yo quiero ser un voluntario, yo quiero hacer algo. Un 10 o 12% hacen eso, ya lo están haciendo en esta iglesia. Pero el resto del 90% no lo están haciendo. Si te sirve el traje, póntelo. Porque lo que Pablo está diciendo aquí, mis amados hermanos, que él había decidido presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, agradable a Dios, porque Pablo creía que eso era la única cosa racional que él podía hacer. No, yo quiero servir a ese Dios que me libró de la esclavitud que yo antes tenía al pecado. Yo quiero servirlo a Él. Ahora, mis amados hermanos, eso fue lo que Pablo había decidido hacer en su vida y nunca se arrepintió de haber tomado esa decisión. Un siervo voluntario, una persona que estaba en el ministerio porque quería servir a Dios, un siervo de Dios. Ahora, Pablo también dice en el primer versículo del pasaje que estamos estudiando que él era un apóstol de Jesucristo. Mis amados, apóstol, esa palabra significa un enviado, un heraldo enviado por su Señor. Y eso era lo que Pablo era. Pero noten, el apóstol Pablo tuvo un llamado especial que ya la gente no está teniendo. O sea, Dios, nosotros creemos que Dios no está llamando a nadie hoy en día a ser un apóstol. No, Él le dio a la iglesia 12 apóstoles para que ellos pusieran el fundamento doctrinal de la iglesia. Y eso Pablo lo hizo más que los originales 11. Los 11 originales. Ellos pusieron el fundamento, pero todos los demás que vinieron después de ellos están edificando sobre ese fundamento que es Cristo, mis amados hermanos. Así que Pablo no escogió ser apóstol. Pablo no se autonominó apóstol como hoy en día hacen los ministros. Las iglesias que Pablo fundó no le dieron ese título a Pablo. Ningún concilio de hombres le dieron ese ministerio al apóstol Pablo. Tú sabes, Pablo no fue hecho un apóstol por ninguna iglesia en un servicio de ordenación. No. Pablo no se ganó el título de apóstol, ni tampoco demuestra ninguna actitud que nos hiciera pensar que él pensaba que él merecía ese título, todo lo opuesto. Él dijo, no, yo, el menos, el más pequeño entre todos los apóstoles. Él no se merecía el ministerio que Dios lo había llamado. Pablo fue llamado a ser apóstol desde el día que él tuvo su encuentro con Cristo en el camino a la ciudad de Damasco. Pablo dice en sus epístolas que él es un apóstol por voluntad de Dios y de Cristo, y que fue llamado a ese apostolado por Cristo mismo. O sea, de frente a frente. Cristo le dijo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué eres tan bruto de dar coces contra el aguijón? Mis amados hermanos, esto pone a Pablo en la misma categoría que los otros 11 apóstoles. Todos ellos, incluyendo a Pablo, fueron llamados personalmente por Jesucristo y fueron enseñados personalmente por Jesucristo. Los 11, claro, tuvieron el privilegio de sentarse alrededor de Cristo y de ver todo lo que hacía y todo lo que él enseñaba. Pablo estuvo 14 años en el desierto de Arabia aprendiendo por revelación directa de Jesucristo. Todo lo que él enseñaba lo había recibido no de hombre ni por hombre, sino por revelación. Fue Cristo quien envió a Pablo como heraldo de las buenas nuevas
Pablo se veía a menudo con la necesidad de defender su apostolado, porque mucha gente dudaba que Pablo era un verdadero apóstol, simplemente porque Pablo no anduvo con Cristo, con los 12, y ellos en aquel entonces, ellos sí entendían que un verdadero apóstol tenía que ser uno que anduvo con Cristo, que fue llamado por Cristo, escogido por Cristo, enseñado por Cristo. Y como Pablo no era uno de esos hombres, la gente dudaba del apostolado del apóstol Pablo, entonces él se veía con la necesidad de defender su apostolado. Pero fíjense cómo él defendía su apostolado, porque aquí hay algo para nosotros notar. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, dice Pablo, las señales de apóstol, o sea, habían señales que seguían a estos 12 hombres. 12 dije, no 24, no 2000, 12. Habían señales que confirmaban a estos 12 hombres como heraldos de Dios, enviados por Dios en esa época para ganar almas y establecer iglesias y para poner en orden todos los asuntos doctrinales de la iglesia cristiana. Pablo dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por, escuche las señales, prodigios y milagros. Entonces, el ministerio apostólico del apóstol Pablo fue confirmado por las señales, prodigios y milagros. Señores, si estos no eran señales, prodigios y milagros de mentirita, como lo que oímos a diario en la radio cristiana, no eran milagros a mentiritas, sino que Él realmente, Dios obró estas señales y milagros a través de Él. ¿Saben lo que yo veo, mis amados hermanos? Algo que está estorbando a la iglesia de Cristo, quizás más que ninguna otra cosa hoy en día, es que los cristianos están, ¿cómo decirte?, embobecidos, hipnotizados, engañados con los cuentos y los inventos de supuestos milagros. Están, tú sabes, embobecidos, pensando que Dios está haciendo milagros por todas partes, menos en la iglesia bautista de North Miami. Tú sabes. Y están escuchando, tú sabes lo que están escuchando, cuentos inventados, cuentos de supuestos milagros. Porque mira, hay dos elementos en este asunto de todo lo milagroso y todo lo sobrenatural. Mira, si tú no puedes llegar a ascender, tú sabes, a otra dimensión, al último nivel, en que Dios pueda obrar milagros a través de ti, ¿cuál es la próxima cosa que la gente va a buscar? Lo próximo que los cristianos van a buscar, bueno, yo no puedo sanar a nadie, yo no puedo hacer ningún milagro, Dios nunca ha hecho un milagro por mí, nunca lo va a hacer, pero yo por lo menos quiero tener un cuento, un testimonio que yo pueda dar delante de las cámaras de televisión o en la radio del gran apóstol, en que yo pueda contar que Dios hizo un milagro de sanación en mi vida. Y señores, yo escucho esos cuentos y yo digo, pero ¿quién dijo? I mean, ahí hay personas que, they like to embellish los cuentos que hacen. I mean, tú sabes, si el que vino antes de mí y contó que Dios lo sanó de un dolor en el dedo gordo, no, a mí me sanó de un cáncer. Sí, yo tenía el hígado dañado, nada más que tenía, los riñones no me estaban funcionando. Yo entré por la puerta de aquí, de la iglesia del apóstol y ¡pum! Enseguida yo fui sanado.
Y luego las primeras 3 bancas donde están las mujercillas que están enamoradas del apóstol. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Se lo tragan igual que un perro con hambre. Se traga la comida sin masticarla. Te digo que los cristianos están embobecidos, hipnotizados, y por eso andan buscando un milagro a otro, de un milagro a otro. Todos los domingos yo tengo que ver algo sobrenatural, yo tengo que ver algo que yo perciba que Dios hizo un milagro, porque si no, yo me voy de esa iglesia, porque Dios no está allí. Esa es la razón por la cual, oye, el desfile de gente que entra por una puerta y se va por la otra de esta iglesia, es por eso. No, el pastor Pereda no cree en milagros. Él no tiene el Espíritu de Dios. Él no tiene fe. Nótense, mis amados hermanos, que no hay ninguna mención en las Escrituras que nos diga que Tito jamás hizo una señal o un milagro. No hay ni una sola mención en el Nuevo Testamento de que Tito haya obrado un milagro. Nosotros acabamos de estudiar aquí la primera y la segunda epístola de Pablo a Timoteo, y en ellas tampoco vemos que el Señor usó a Timoteo para hacer ningún milagro, señal o prodigio. Y ellos eran todos discípulos de Pablo, discípulos de un verdadero apóstol, pero no hay ninguna mención de que Timoteo tenía cultos de sanación en la iglesia y que Dios hacía milagros. No, señores. ¿Sabe por qué no? Porque estos eran las señales de un verdadero apóstol, y Tito y Timoteo no eran apóstoles, a pesar de que ellos eran enviados por el apóstol Pablo para corregir muchas cosas y todo. Mira, en estas 3 cartas pastorales, el apóstol, a pesar de que le dio a Tito y a Timoteo muchos consejos pastorales, ¿tú sabes lo que no se encuentra en la primera, segunda a Timoteo y en esta epístola pastoral a Tito? No se encuentra ni la más remota insinuación de que Pablo haya enseñado a Timoteo y a Tito cómo obrar milagros. No hay ninguna sugerencia. Pablo no le dijo a Timoteo y a Tito: tú tienes que enseñar a la gente a ascender a otro nivel, a otra dimensión de la fe, para que puedan recibir los milagros que ellos buscan de Dios. Nada de eso. A pesar de que le dio muchos consejos. ¿Se acuerdan? A Timoteo, y ahora vamos a ver que se los da a Tito. Consejos, cómo arreglar este problema, cómo arreglar este otro, cómo hacer. Pero nada de cómo enseñar a los hermanos a tener más fe y a creer en milagros y a buscar tener una vida cristiana sobrenatural. ¡Nada! El problema es que los cristianos, ¿tú sabes cuál es el problema de los cristianos? Los cristianos se tragan todo, pero no cogen este libro para ver si lo que me dice el apóstol es verdad. No estudian la Biblia, no la conocen, entonces se dejan llevar por los cuentos, los inventos, los engaños y los errores que se les enseña. Amados hermanos, busque en su Biblia, busque para ver que ni Tito, ni Timoteo, ni Trófimo, perdón, aquí se me fue el dedo, Trófimo, ni Epafrodito, jamás se le atribuye haber hecho algún milagro. Nunca. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque solo los apóstoles fueron usados por Dios para hacer prodigios, señales y milagros.
Solo los 12, incluyendo a Pablo. Por eso Pablo, cuando defendió su apostolado en su carta a los Corintios, le dijo que las señales de su apostolado se habían visto con señales y prodigios y milagros. Aún más, tenemos evidencia, fíjense. Esto sí es interesante. Si lo quieres aceptar, si quieres vivir creyendo en cuentos, inventos, engaños y errores, pues allá tú. Allá tú. Pero fíjense, tenemos evidencia bíblica de que los apóstoles mismos solo hicieron prodigios, señales y milagros por un corto tiempo durante el inicio del establecimiento de las iglesias. Solo durante el inicio de sus ministerios, estos grandes hombres de Dios fueron usados por Dios para hacer milagros. Por ejemplo, nosotros vimos la semana pasada, quizás sería bueno si tomáramos una pausa ahora. Si tú tienes espejuelos y están un poquito nublados, quítatelos, límpialos, para que veas esto. Si lo quieres ver, porque ya te dije, si tú quieres seguir con la bobería, hipnotizado, engañado, allá tú. Pero fíjate estos versículos. Pablo le escribió, esto lo vimos la semana pasada. Bueno, se lo voy a volver a repetir. Mira lo que Pablo dice. Señores, Pablo estaba llegando al final de su ministerio apostólico. Su vida iba a ser cortada. Y ahora Pablo dice, a Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Qué es eso? Un hombre que había sanado a mucha gente, un hombre que dio testimonio a los corintios que las señales de su apostolado se habían visto con toda paciencia, señales con las señales, prodigios y milagros, y que él me deje a este siervo suyo, Trófimo, en Mileto, enfermo. ¿Por qué no lo sanó? ¿Sabe por qué no lo sanó? Porque ya los milagros se habían acabado. Y Pablo lo supo. Por eso lo tuvo que dejar allí enfermo. Y oró por él. Como también Pablo oró por Epafrodito. Fíjate, otro caso más. En Filipenses capítulo 2, 25-27, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, dice Pablo, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. De nuevo yo les digo a ustedes, mis amados hermanos, ustedes que creen que Dios está haciendo milagros en la iglesia del apóstol, ustedes que creen que Dios está haciendo milagros en la ciudad de Miami, en todos los lugares, menos aquí, entonces ustedes se tienen que preguntar, ¿por qué es que al final del ministerio apostólico del apóstol Pablo, él estaba dejando a gente enferma? Estaba dejando a Epafrodito casi a punto de morir. Pero Dios tuvo, dice, misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo estaba encarcelado cuando escribió esta carta a los filipenses. Y para Pablo iba a ser una tristeza sobre tristeza. Ya estoy aquí en la cárcel, ahora se me muere Trófimo, a mi Epafrodito. Mis amados hermanos, no crean en los cuentos, los inventos, los engaños y los errores. No hay mención en este pasaje de que Pablo fue el que sanó a Epafrodito.
no hay ni la más mínima insinuación que Epafrodito fue sanado milagrosamente. Nada. Sino que lo único que el apóstol Pablo para este tiempo en su ministerio público pudo hacer es orar a Dios. Lo mismo que nosotros hacemos aquí. Orar a Dios para pedir misericordia. Y Pablo seguro que oró diciendo: ay, Dios mío, ten misericordia de Epafrodito, no te lo lleves todavía. No me causes más tristeza de la que yo tengo. Y Pablo dice que por eso fue sanado Epafrodito. No fue ningún milagro. Pablo no dijo que Dios había sanado a Epafrodito milagrosamente, sino que solo dice que Dios tuvo misericordia de Epafrodito y de Pablo también, porque no se lo llevó. ¿Sabían ustedes que ninguno de nosotros se va a morir ni un día, ni un minuto, antes que Dios quiera? A mí así es como yo vivo. Tú sabes, esta semana regresamos de nuestras vacaciones, mi esposa y yo, y el primer día, cuando yo llevaba a Rita a su trabajo, vino un tipo detrás de mí en un SUV de esos grandotes, de los más grandes, y parece que él estaba entretenido pensando las musarañas, o quizás hablando por su celular o texteando. Yo no sé qué rayo estaba haciendo ese hombre, pero no se dio cuenta que todo el tráfico delante de él on Ivesbury Road estaba trancado, parado. Y bueno, ¿para qué más decirte? Lo único que Rita y yo oímos fue dos boom boom. El primer boom fue cuando nos dio por detrás. El segundo boom fue cuando yo le di a la persona que estaba delante de mí, porque el impacto fue tan grande. No se oyó frenazo ni nada. Nada más que dos boom boom, boom boom. Pobrecita Rita, que siempre está con su pelo bien cogido atrás, se le voló. Los espejuelos se le cayeron para atrás y no los podía encontrar. Yo le dije: mi amor, encuentra primero el broche ese que tú te pones en el pelo, porque la gente va a pensar que tú te escapaste de una sala de gente loca. Tú sabes. Oye, pero no nos morimos. Pero yo no estoy aquí diciéndoles a ustedes que yo soy el hijo preferido de Dios. No, señores. Habíamos llenado el tanque de gasolina la noche anterior. Ese carro pudo haber explotado en llamas y ustedes hubieran tenido un funeral aquí hoy. 2. Pero ¿tú sabes por qué no se explotó el tanque de gasolina? Porque Dios no quiso llevarnos todavía. Ahora, el día que Dios quiera llevarme, ya yo tengo mi casa en orden. Más o menos. A mí tengo algunas cosas regadas por ahí, pero más o menos ya yo tengo mi casa en orden. Mis amados, ¿qué más le puedo decir? Ahora noten, Epafrodito, noten este individuo. Si Epafrodito hubiera sido un malcriado en una iglesia pentecostal o neopentecostal carismática, Epafrodito andara por las ondas radiales de Miami contando a medio mundo cómo Dios lo había sanado milagrosamente de su enfermedad. Yo me iba a morir. Los médicos habían dicho que no había esperanza, pero Dios hizo un milagro y me sanó. No se encuentra nada de eso, mis amados hermanos. Nada. Epafrodito ni Trófimo tampoco, nunca andaban dando testimonio diciendo que Dios los había sanado a ellos milagrosamente. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Búscalo en la Biblia para que tú te des cuenta que no. Ahora, yo me imagino lo que algunos de ustedes están pensando. Oh, yo les leo las mentes. ¿Sabían ustedes eso? Sí.
Yo les leo a ustedes las mentes y las cosas necias que a veces ustedes piensan. ¿Tú sabes lo que algunos de ustedes están pensando? Ustedes están pensando, deja que el pastor Pereda se enferme de verdad. Y entonces tú vas a ver al pastor Pereda creer en milagros. Y tú lo vas a ver lloriqueando, pidiéndole a Dios que haga un milagro para que lo sane. Si algún día ese pensamiento malvado pasó por tu corazón, por tu mente, yo creo que te voy a sorprender. El día que el médico me vea, el pastillero ese que yo veo, y me diga, tienes 3 meses, o 2 semanas. Prepárense porque les voy a sorprender. Me voy a ir de vacaciones en esas 2 semanas, tú sabes. Pero yo no voy a estar ni lloriqueando, ni pidiendo un milagro, ni cosas por el estilo. Te voy a sorprender. Lo que una persona cree afecta lo que esa persona hace. Y yo creo que Dios es soberano. Dios no anda respondiendo a todas las peticiones de milagros, ¿verdad? Yo no creo eso. ¿Sabe lo que es un milagro? Un milagro es cuando algo sucede que no se puede explicar por ninguna cosa natural. Tú sabes, hoy en día la palabra milagro ya ha perdido su significado, te digo. Porque la gente piensa que Dios hizo un milagro cuando no fue un milagro nada. Por ejemplo, una señora. No, yo tuve cáncer en un seno y me operaron y me dieron radiación y después quimioterapia y Dios hizo un milagro y me sanó. ¿Acaso eso es un milagro? De ninguna manera. Eso es un cristiano engañado que piensa que Dios hizo un milagro. No. A mí, si tú quieres llamarle un milagro, llámale un milagro de la ciencia médica. Pero eso no es un milagro. Cristo no obró sus milagros de esa forma. Ni los apóstoles tampoco. Los milagros eran instantáneos. Y cuando Dios sanaba en una forma así, sobrenatural, milagrosa, la enfermedad no le regresaba. No, esa persona se moría de otra cosa, pero no de la enfermedad que Dios había sanado. Porque Dios sana instantáneamente y completamente y sin ninguna ayuda de nadie. Sin ninguna intervención quirúrgica o médica, nada. Así que ya eso te ayuda a determinar que todos los cuentos esos que tú estás oyendo a diario, te digo, en el programa del apóstol, son mentiras. Nadie pregunta, yo quiero ver tu hoja clínica para ver si en verdad tú tenías un tumor. Yo quiero ver tu hoja clínica. Yo quiero ver que un médico independiente te haga un examen para determinar que tú tuviste esa enfermedad. Yo no creo en todos los cuentos que yo oigo en la radio, mis amados hermanos, y les sugiero a ustedes, no los crean ustedes tampoco. Después que el evangelio fue esparcido y las iglesias fueron plantadas, Dios dejó de hacer milagros, aún por medio de los grandes apóstoles como Pablo, Pedro y Juan. Y prueba de eso lo hemos visto aquí en esta mañana. Ok, yo creo que vamos a tener que parar aquí, aunque era mi intención continuar, pero no podemos continuar. Oremos, mis amados. Padre, gracias te damos por las cosas que hemos aprendido. Te damos gracias, oh Dios, por quien tú eres y lo que tú has hecho en nosotros, y te pedimos que sigas obrando
en nuestra congregación, para que todos nosotros podamos, Señor, disfrutar a pleno de esta salvación que tú nos ofreces por tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los diáconos